Evangelio de Mateo, capítulo 18. Le invito para que abra la palabra de Dios allí. Evangelio de Mateo, capítulo 18. Voy a leer la palabra de Dios del versículo 15 en adelante. Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículos 15 en adelante. Leo la palabra de Dios. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus siervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu siervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Amén. Vamos a orar una vez más. Padre, gracias te damos por esta mañana, por tu misericordia y bondad. Estamos en tu día santo y apartado. Señor, tú has sido bueno, hasta aquí nos has traído, Señor, y rogamos que el Santo Espíritu, la tercera persona de la Trinidad, nos ayude a explicar tu palabra en esta mañana, y que la apliques a nuestras vidas trayendo consuelo, trayendo fortaleza, trayendo ánimo, Señor, trayendo salvación al perdido, trayendo fortaleza al hermano desanimado. Señor, ayúdanos a terminar una buena carrera, danos un buen final, te lo rogamos, no por nuestras obras, sino por tu gracia y tu misericordia. En Cristo Jesús oramos. Amén. Tenemos un hermoso pasaje que Mateo nos comparte. El título de este mensaje es Jesús y el verdadero perdón. Jesús y el verdadero perdón. Y aquí debemos tener claro que el pecado en el ser humano es una realidad. El pecado en el ser humano es una realidad, y la iglesia no es una comunidad de puros y santos. Como decía alguien, un cristiano no es alguien que peca menos, sino que se arrepiente más. Por eso la iglesia no es una comunidad de puros y santos.
sino de redimidos por la gracia de Dios. Aquí Jesús muestra el procedimiento adecuado para perdonar, para ejercer disciplina y para corregir, y es importante, a un creyente, a un hermano. El apóstol Pablo, entendiendo esto, decía en Gálatas capítulo 6, verso 1, dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Y mire la exhortación de Pablo: considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, probado. Así que se nos manda a seguir las pisadas de Jesús. Y Jesús aquí en el verdadero perdón nos va a dar 6 pasos o 6 escenas. 6 escenas. La primera de ellas es que nos enseña cómo se debe hacer esto de perdonar al hermano y de restaurar al hermano. Y lo primero es que en privado. La restauración del hermano, lo primero que Jesús nos enseña es que debe ser en privado. Luego es ante testigos. Luego es ante la iglesia. Luego tenemos que Jesús muestra la autoridad que da a la iglesia en el verdadero perdón. Y luego nos da una ilustración de lo que es el verdadero perdón para terminar con las consecuencias de no perdonar como Jesús manda. Eso es lo que vamos a estar viendo en este pasaje. Un poco largo, pero vamos a disfrutarlo en el Señor. Entonces, vayamos a nuestro primer encabezado: cómo Jesús nos recomienda que lo hagamos en privado. Y sígame en el Evangelio, en el versículo 15, Mateo 18, versículo 15. Sígame en el Evangelio. Nos dice la palabra de Dios: por tanto, si tu hermano peca contra ti, está hablando del hermano, está hablando de una manera general a la iglesia, pero de una manera particular se enfoca al esposo, la esposa, el hijo. Si tu hermano, está hablando de una cercanía, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Esta palabra repréndele es exhórtale, reconvénle para que se vuelva de su estado de pecado y hazlo volver. Y si te oyere, has ganado a tu hermano, has ganado a tu esposo, has ganado a tu esposa, has ganado a tu hijo. O sea, y la manera general, has ganado al hermano de la iglesia, si te oyere. Y aquí terminaría el asunto. Esto viene no es nuevo, esto viene, Moisés ya lo había enseñado. Moisés, Levítico capítulo 19, verso 17, dice el profeta Moisés, dice: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Dice, razonarás, o sea, reprenderle, razonarás con él, razonarás con tu prójimo para que no participe de su pecado. O sea, tú le has visto el pecado en él, ve y exhórtale, razona con él para que no participe de tu pecado. Entonces, en este texto del Antiguo Testamento, como en el texto de Mateo, no debe, o lo que nos recomienda es que debe de nombrarse el pecado, la culpa, para que el pecador llegue a comprender las consecuencias. Tú debes de exhortar al hermano para que él comprenda las consecuencias. Así que el derecho de corregir, de exhortar, es propio de un hermano, es propio de la esposa, es propio del esposo, es propio del hermano en la congregación. Tiene el derecho de corregir y exhortar, porque es hermano, es prójimo. Estamos unidos por una misma fe en Cristo. Entonces el primer paso debe darse a solas. El primer paso debe darse a solas. ¿Para qué? Para que la culpa permanezca lo más secreta posible y así se proteja el honor del prójimo, el honor del hermano. Y sería magnífico que este primer paso condujera al éxito, a la restauración del hermano. Sería lo máximo. Muchas veces va a pasar así, pero resulta que hay hermanos más tercos y entonces vamos a tener que ir al segundo paso, ante testigos. Vamos a ir ante testigos. Pero es importante que recordemos que siempre el ánimo de esto es restaurar. El ánimo de esto es restaurar. El ánimo de esto no es avergonzar al hermano, sino restaurarles. Que Dios nos dé mucha sabiduría. Entonces el segundo paso es ante testigos. Le invito a que me siga allí en el versículo 16. Dice: mas si no te oyeren,
toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos y contigo tres conste toda palabra. O sea, mínimo 2 o 3 testigos. Esto no es nuevo, esto también es antiguo. También ya Moisés lo enseñaba. Moisés en el Antiguo Testamento, Deuteronomios capítulo 19, verso 15, dice que solo se considerará como válido el testimonio que es confirmado por 2 o 3 de la misma manera. ¿Qué quiere decir de la misma manera? O sea, que traigamos 3 personas distintas y los pongamos en distintos lugares y confirmen el mismo hecho. Confirmen el mismo hecho. No es que los traigamos y todos se pongan de acuerdo, no. De la misma manera. Y dice Moisés en Deuteronomios, no bastará para nadie un solo testigo, cualquiera que sea el pecado o el crimen, sino que todo caso se decidirá por 2 o 3 testigos. Y esto es bien interesante porque a Jesús le hicieron el juicio más injusto. Aquí vemos entonces la necesidad de testigos. Resulta que el hermano, el familiar, el esposo, la esposa, pues no acepta. Llevémoslo, y esto como te digo es eclesial ya, llevémoslo ante la iglesia. Ese es el tercer paso. Solo ante testigos, y luego si no ha reconvenido el hermano, hay que irlo ante la iglesia. Una iglesia madura, una iglesia sabia, una iglesia que ama y le duele que el hermano se pierda. Ese es el objetivo de llevarlo a la iglesia, no de chismear, sino de que el hermano se vuelva. Entonces se lleva a la iglesia porque la iglesia va a orar, va a suplicar para que el hermano sea restaurado, entre en conciencia de que está haciendo mal. Entonces se lleva a la iglesia, versículo 17, y dice, si no los oyeres a ellos, dilo a la iglesia. Y puede pasar que si no oyera a la iglesia, dice la palabra, tenle por gentil y publicano. O sea, esto es, tenle por pecador. Estas son las instrucciones de Jesús para enfrentarnos con los que pecan en contra nuestra, de una manera particular, de la iglesia, como ya lo dije, desde nuestro hogar hasta la iglesia, pero también de una manera general, con los que pecan alrededor nuestro, nuestros vecinos, así no sean creyentes, pero aquí está tratando con creyentes y familia. Entonces esta es la manera que debemos tratar. Tiene que ver siempre con el ánimo de la reconciliación, con el ánimo de la restauración de conflictos que es normal que surjan en las familias o que surjan en la iglesia. Eso es normal y va a pasar. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo regrese o vayamos a la presencia de Él. Iglesias perfectas no hay. Iglesias que han sido redimidas por la gracia de Cristo. Y ahí caminamos, estamos en proceso de restauración. Las palabras de Jesús no son una licencia para atacar, para hacer un ataque frontal a cada persona que nos hiere o nos margina. Las palabras de Jesús no son para iniciar una campaña destructiva, y como ya lo dije, no es para hacer chismes o pleitos en la iglesia. Lo que Jesús quiere enseñar aquí es cómo se debe ejercer la corrección al hermano, y enfocada en la iglesia, lo que se le conoce como eclesiología, la disciplina eclesiástica. Y todo esto tiene el ánimo de restaurar, de reconciliar a los que están en desacuerdo, de modo que todos los hermanos y cristianos puedan vivir en armonía. Cuando alguna persona nos ofende, con frecuencia nuestra naturaleza pecadora, lo que hacemos nosotros, optamos por todo lo contrario de lo que Jesús nos recomienda. Respondemos con resentimiento, con odio, buscamos venganza o hacemos chismes. Lo que debemos hacer, sin embargo, es ir a esa persona, por difícil que sea, y debemos perdonarla. Debemos perdonarla tantas veces como sea necesario. Eso es lo que debemos hacer. No es fácil, pero esa es la tarea, eso es lo que nos manda Jesús. Y vamos a entender un poco más del tema. Cuarto, la autoridad que Jesús da a la iglesia, enfocado en el verdadero perdón. La autoridad que Jesús da a la iglesia, enfocado en el verdadero perdón. Verso 18 nos dice, de cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Estas palabras ya Jesús las había dicho a Pedro. En Mateo 16, verso 19, les había dicho a Pedro también que todo lo que atara en el cielo sería atado, y todo lo que se desatara en el cielo sería desatado.
La diferencia entre los dos versículos consiste en que la facultad de atar y desatar en este texto es Jesús el que se le otorga, una a Pedro y la otra a la iglesia. Esa es la diferencia que tiene esto. Y ahora, estas dos facultades, porque son facultades de atar y desatar, que da Jesucristo para la iglesia y para Pedro, a la iglesia como comunidad reunida, es que autoriza para decidir a la iglesia sobre la vinculación de hermanos y la excomulgación de hermanos. Y esta decisión es una decisión de suma importancia que cuesta tanto hacerlos en las iglesias, y que Dios una vez más nos dé sabiduría en esto. Todo lo que los hombres toman o aten en la tierra produce un efecto inmediato en el reino de los cielos. Ahora, este texto o estos dos versículos de atar y desatar han sido usados para la llamada guerra espiritual. Sí hay una guerra espiritual, y la palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos resistir al diablo. ¿Resistir al diablo? ¿Con qué? Con la palabra, con la oración, con el estudio, con el ayuno, con el congregarnos. Resistimos al diablo, no que estemos atando y desatando. Ese poder no nos es dado a nosotros. Esta palabra atar y desatar es una autoridad de Jesús dado a Pedro, lo cual vimos en Hechos de los Apóstoles cómo el evangelio era predicado impresionantemente por Pedro, y a la iglesia para que avance el reino de Dios. O sea, la iglesia, primero Pedro, luego la iglesia, con este poder que Cristo da, es la forma de que es luz y sal para avanzar el reino de los cielos, para desatar a través de la predicación del evangelio al que anda esclavo del pecado, y sea parte de la familia del reino de los cielos. Entonces, la sentencia terrena es completamente igual a la del cielo. La humana es enteramente igual a la divina, y para estos casos, en la sentencia terrena se cumple la sentencia divina, cuando el pecador reconoce que necesita ponerse a cuentas con Dios, y Cristo lo perdona. Esto de atar y desatar, como ya lo dije, se refiere de manera clara a la evangelización y a la disciplina en la iglesia, en el tema de las diferencias y las dificultades y los conflictos que se presentan. Pero siempre es con el ánimo de restaurar. No es con el ánimo de hacer chismes, de denigrar. Es con el ánimo de restaurar al hermano, a la familia que se encuentra con estas diferencias. La iglesia, como tal, puede dictar sentencia en virtud de la que el pecador queda privado de su membresía. Cuando el hermano ha sido exhortado por él a solas, luego por testigos y luego la iglesia, el hermano no puede seguir siendo parte de la membresía, pero no que no pueda seguir viniendo o asistiendo a la iglesia. El hermano puede seguir viniendo porque siempre el ánimo es restaurarlo. Eso es. Entonces, la idea es que las decisiones sean tomadas siempre bajo la dirección de Dios y basados en el discernimiento de la palabra, no por lo que yo sentí o lo que yo creí. Siempre es basados por la dirección de Dios y en el discernimiento de la palabra, y en boca de 2, 3 testigos. El enfrentar los problemas dentro del método de Dios tendrá un impacto ahora en la tierra y por la eternidad en los cielos, si lo hacemos en el método de Dios. Vayamos al versículo 19. Nos dice: otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Esta promesa también suena y es unida a lo que estamos diciendo, pero es espectacular. Si 2 de vosotros, porque dice, verso 20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces, Jesús estará presente no en cuerpo, sino por medio del Espíritu Santo, donde hay 2 o 3 congregados. Está allí, presente por medio del Espíritu Santo. Creyentes, familia, iglesia, el acuerdo sincero de 2 personas es muy poderoso, porque el Espíritu Santo está allí en la presencia de Cristo y está allí con ellos.
Por eso es muy importante estar dos de acuerdo, donde están dos o tres congregados, dos o más creyentes llenos del Espíritu Santo. Estos creyentes orarán de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso es importante. Dos o más creyentes llenos del Espíritu Santo, ellos orarán de acuerdo a la voluntad de Dios, no de acuerdo a tu voluntad. Eso es importante, no de acuerdo a tu voluntad. Y saben, cuando oramos de acuerdo a la voluntad de Dios, nuestras oraciones y peticiones serán concedidas. Pero es de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios. Quinto, y Jesús va a dar una ilustración con respecto al verdadero perdón. Y aquí es donde entra Pedro siempre de intrépido. Versículo 21, entonces se le acerca a Pedro y le dice: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? El mismo Pedro se responde. Pedro hace la pregunta y él mismo se responde: hasta 7. Entonces Pedro esperaba que Jesús le dijera: Pedro, eres demasiado generoso. Pedro, eres muy generoso, porque la Biblia enseña que o las tradiciones enseña que uno debe perdonar máximo a un hermano 3 veces. Y tú, Pedro, has sobrepasado todo, porque lo vas a perdonar 7. Y como decía el hermano Diego hace 8 días, tremendo portazo. Tremendo portazo. Versículo 22. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Jesús le contestó a Pedro que 70 veces 7. Y con esto Jesús daba a entender que no debiéramos ni siquiera llevar la cuenta de las veces que perdonamos a alguien. Con esto Jesús está dando a entender que no debemos llevar la cuenta de las veces que perdonamos a alguien. Debiéramos perdonar siempre a los que se arrepienten de verdad, no importa las veces que nos ofendan. No importa las veces que nos ofendan. Esto de 70 veces 7 es una manera de decir que para el perdón no debe haber límites. Para perdonar no debe haber límites. Un pasaje paralelo a este que está en Lucas, capítulo 17, versículos del 3 al 4, pasaje paralelo a este dice: y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volviere a ti diciendo: me arrepiento, perdónale. Y saben, hermanos, no hay nadie que diga que ha pecado 7 veces en un día contra una persona. 7 veces, o si lo hay, pues bueno, pero es que 7 veces. Pero sin embargo, la condición es perdónale. Y Jesús, para ser más claro y ahondar más en el corazón y la mente de sus discípulos, y aún en la de nosotros hoy, va a usar una parábola, va a usar una imagen gráfica de lo que es el verdadero perdón. Y ese es el resto del capítulo que nos concierne, versículo 23 en adelante. Esta parábola ilustra el principio del perdón, un elemento vital en el proceso, como lo vimos, tanto de la restauración en una familia como en la disciplina eclesiástica que debe ejercer una iglesia. Y vamos a mirar de aquí en adelante esta ilustración. Versículo 23 dice Jesús: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. O sea, por lo cual está hablando, citando y comparando al reino de los cielos, que un día todos vamos a rendir cuentas. Todos vamos a rendir cuentas. Y por eso dice: un día todos vamos a rendir cuentas, todos. Y verso 24 dice: y comenzando, y vuelve y repite, hacer cuentas. O sea, todos vamos a rendir cuentas. De ahí que toda rodilla se doblará. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Cristo es el Señor. Verso 24 dice: y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Algunos historiadores dicen que eran talentos de oro. Lo que tienen en común todos los historiadores es que esta deuda es inimaginable. Esta deuda no se puede pagar. Esta deuda este hombre no la puede pagar. Esta deuda con todas las vidas, si nos dieran muchas vidas,
este hombre no tendría con qué pagarle esta deuda a este señor. Entonces, verso 25 dice, a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer, a hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Miren, se vende él, su mujer, sus hijos, como no pudo pagar. Nosotros tenemos una deuda tan grande con el Señor Jesucristo que no la podemos pagar. Y asimismo nuestra esposa, nuestros hijos, todos somos condenados. Todos somos condenados. Todos merecemos es la condenación. Porque no se puede pagar, esa deuda no se puede pagar. La consecuencia del pecado no se puede pagar. No se puede pagar. Y como no se puede pagar, Jesús dice, entonces aquel siervo, y es la responsabilidad que tenemos todos nosotros, entonces aquel siervo, postrado, le suplica diciendo, Señor, ten paciencia conmigo. Y él le dice que lo pagará todo, pero es que no lo puede pagar. No lo puede pagar. Le dice, ten paciencia conmigo, ten misericordia de mí, te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo, que en este caso es el Padre Celestial, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia. Esto movido a misericordia es la condición miserable del ser humano. Cardio quiere decir corazón, un corazón miserable. Entonces dice, el Señor de aquel siervo, movido a la miseria de aquel hombre que no puede pagar, le soltó y le perdonó la deuda. Le soltó y le perdonó la deuda. Esto parece gratis, pero saben que no es gratis. La salvación es por gracia, algo que usted no puede pagar, un regalo que usted no puede, no tiene derecho ni se ha hecho acreedor a merecerlo. Eso es la gracia, es la salvación, gratis, pero no es tan gratis, porque Cristo tuvo que pagar en la cruz, un precio muy caro. Cristo pagó en la cruz, así que el Señor le perdona la deuda, pero alguien tiene que pagarla, y Cristo pagó esa deuda. Cristo paga esa deuda. Verso 28 nos dice que saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, a uno de sus hermanos, a uno de sus familiares. Halló a uno, entonces saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. 100 denarios equivale máximo a un mes de trabajo. Máximo equivaldría a un mes de trabajo. O sea, es una deuda que se puede pagar. ¿Sí me hago entender? Comparativo con la que él no puede pagar, esto es un mes de trabajo. Entonces, nos dice que lo tomó. En algunas versiones dice que lo estaba hasta ahorcando. Lo estaba ahorcando y le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Págame lo que me debes. En contraste con la grande cantidad que él nunca podría pagar. 100 denarios es una cantidad insignificante. Es una cantidad insignificante. Y si ya uno podría ir aplicando aquí, que lo que Cristo ha perdonado en nuestras vidas es algo que no podremos pagar nunca. Y cualquier ofensa que haga un esposo, una esposa, un hijo, un vecino, un hermano, son 100 denarios. Es algo que se puede pagar. Dicho de otra forma, es algo que se puede perdonar. Y siempre debemos perdonar. Pero lo que tú has hecho con Dios no tiene pago. Y por eso necesitamos tanto a Cristo. Esta cantidad es insignificante. Verso 29, este siervo, postrándose a sus pies, le ruega, este hermano, postrándose a sus pies, le ruega, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Y aquí sí se podría pagar todo. Aquí él sí le podría pagar todo. Porque 100 denarios, como le digo, son un mes de trabajo. Es interesante porque ¿cuántos de nosotros hemos orado una y otra vez el Padre Nuestro? Tanto que yo quise hasta modificarlo. Yo no entendía bien, porque yo decía, Señor, Mateo capítulo 6, verso 12, perdona nuestras deudas, Señor, pero no es perdona nuestros pecados. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Claro, viendo esta parábola, entiendo que es que la deuda mía es un pecado muy grande. Y por eso el Señor dice, perdona nuestras deudas. La deuda mía es muy grande. Y dice, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, que son los que pecan contra nosotros, que son denarios, son cosas insignificantes. Y verso 30 nos dice que este hombre
este siervo no quiso perdonarlo. Este siervo no quiso perdonarlo, sino que fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. En los tiempos bíblicos, serias consecuencias esperaban a los que no pagaban sus deudas. Entre ellas era ir a la cárcel. El prestamista podía forzar al deudor, podía vender su familia y podía forzarlos a trabajar hasta que la deuda fuera cancelada. El deudor también podía, como lo vemos, ir a la cárcel y su familia ser vendida como esclavos. Y se esperaba que el deudor, mientras estaba en prisión, pudiera vender sus propiedades o vender sus familiares para pagar esa deuda. Si no, permanecería en prisión el resto de sus vidas. Y esto es tipo del infierno. La deuda que nosotros tenemos con Cristo no la podemos pagar. Y eso nos hace que si no nos ponemos a cuentas con Él, permaneceremos en prisión por el resto de nuestras vidas. Esto es el infierno, con justa condenación. Permaneceremos en prisión por el resto de nuestras vidas, un tipo del infierno. Viendo los hermanos que habían visto lo que había acontecido, viendo los hermanos, los testigos, lo que pasaba, se entristecieron. Ellos se entristecieron, verso 31, se entristecieron mucho y fueron y refirieron todo a su señor de lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado. O sea, este hombre no era un creyente. Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu siervo, como yo tuve misericordia de ti? Eso sería lo más lógico. 10,000 talentos, no me podía pagar, 100 denarios era nada. Dios ha perdonado gratuitamente nuestras deudas. Él ha perdonado gratuitamente nuestras deudas, pero a costa del sacrificio de su Hijo. O sea, gratis no fue del todo. Alguien tuvo que derramar toda la sangre, y fue el Dios hecho hombre. De ahí que nosotros, tú y yo, también debemos perdonar a nuestros deudores. También debemos perdonar a nuestros deudores. No es fácil, sí, pero la palabra de Dios lo manda. Entonces su señor enojado, Dios enojado, porque Dios se enoja, Salmo 7:11, Dios está airado todos los días contra el pecador. Entonces su señor enojado les entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. No lo va a terminar de pagar. Por eso la condenación es eterna en el infierno. Eso no lo va a terminar de pagar. Y por eso es tipo del infierno. Hoy muchos creen que Dios es tan bueno y que se atreven a decir que Dios los tiene que perdonar. Hacen perversidades y dicen que Dios los tiene que perdonar porque Dios es bueno. Dios es justo. Dios es bueno, pero también es justo. Y va a mandar al infierno en su justa condenación a aquellos que no se arrepienten de sus pecados. Y miremos el sexto paso, ya para terminar, las consecuencias de no perdonar como Jesús manda. Prácticamente es una sentencia. Versículo 35 dice: así también, ya Jesús vuelve y compara a esto con Dios. Dice: así también, así como escucharon, así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Así también hará con vosotros. ¿Qué hará? Nos mandará a esa cárcel eterna, si no perdonamos de todo corazón cada uno a sus hermanos. Muchos dirán: bueno, pero es que no es por gracia, no es por obras, eso es una obra. Eso es vivir en coherencia con la misericordia y la gracia que Dios te ha dado. Eso no es una obra, no te cuentes eso como obra. Solamente vives en coherencia con la gracia y el amor que Cristo ha mostrado por ti al morir en la cruz. Por eso tú perdonas. Tú perdonas. Ahora, esto no es una capacidad tuya. Pablo diría de esta forma: no te dejes vencer por el mal. Romanos 12:21 dice: no te dejes vencer por el mal, sino vence al mal con el bien. Vence al mal con el bien. Mateo, hablando después de que el Señor Jesús les enseña, termina la oración del Padre Nuestro, Mateo 6:14, Jesús les exhorta una vez más, dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas,
os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. O sea, si perdonáis a los hombres esos 100 monedas, vuestro Padre Celestial os perdonará. Verso 15 dice, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. O sea que todo este pasaje, aunque es bien largo, el objetivo es el perdón. Perdonar una y otra vez, 70 veces 7, diarias. ¿Qué aplicaciones nos deja este pasaje para nuestra vida en el día de hoy? Hermanos, esto nos enseña lo serio del perdón y lo responsable que de nosotros debemos ser con el respecto al perdón. Y demuestra cómo la inmisericordia, cómo este siervo inmisericordia cierra los ojos, cierra los canales de comunicación y santificación entre Dios y su pueblo. Amigos y hermanos, no sabemos perdonar porque no conocemos bien todo lo que Dios nos ha perdonado. Por eso no sabemos perdonar, porque no conocemos bien todo lo que Dios nos ha perdonado y no sabemos, y se nos olvida, cuán grande es la misericordia de Dios. Por el hecho de que Dios ha perdonado todos nuestros pecados, todos, no debiéramos negarle el perdón a nadie. La deuda que Dios nos perdonó, no hay forma de pagarla. Cuando no perdonamos, nos ponemos por encima de la ley y el amor de Cristo. Cuando no perdonamos. Lucas capítulo 23, verso 34, nos muestra a Jesús en la cruz, ya muriendo de la manera más cruel, y las palabras de él son: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amigo, tú tienes una gran deuda con Dios. Tú tienes una gran deuda con Dios, no la puedes pagar. No la puedes pagar. Ninguna obra, todas tus mejores obras no sirven. Tienes que pedirle perdón a Cristo. Tienes que pedirle perdón a Dios, hacer un giro de 190 grados, decirle no más con tu vida pecaminosa y volverte a Dios. Arrepentirte de todos tus pecados. Aunque el camino es angosto y la puerta estrecha, hoy sigue abierta. Hoy sigue abierta. Jesús exige de sus discípulos, de sus 12 y hoy de nosotros, que nos volvamos. Es decir, que se conviertan de su ambición mundanal, de ese amor por el mundo, que se conviertan de su vulgar egoísmo, de su destructivo pecado. Ese pecado que tú conoces, que sabes. Tú lo sabes. Tú sabes qué pecado consciente e inconsciente hay en tu vida. Vuélvete de tu pecado. Y sabes, pasará como le pasó a Nicodemo, aunque él no entendía. ¿Cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede hacerse esto? Preguntaba Nicodemo en Juan. Y respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que necesitas nacer de nuevo. Tienes que nacer del agua y del Espíritu. Porque si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer del Espíritu de Dios. Y lo que es nacido de la carne, o sea, los embarazos naturales, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nosotros nacemos de nuevo espiritualmente, por la obra y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero, ni tú ni yo podemos hacer esto. Nadie pidió nacer. Nadie pidió nacer. Ni tú ni yo podemos hacer esto con nuestras propias fuerzas, ni con nuestras mejores obras, ni con todo nuestro poder. Debemos pedirle a Dios. Debemos pedirle a Dios como lo decía Jeremías y nos lo enseña la Biblia. Pero me encanta el texto de Jeremías, capítulo 31, verso 18. Conviérteme y seré convertido. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Porque tú eres Jehová mi Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra explicada en esta mañana, Señor. Te ruego que tu Santo Espíritu la aplique a nuestras vidas, nos llene de tu gracia, de tu amor y de tu misericordia. Señor, como decía el publicano cuando fue al templo, sé propicio a nosotros pecadores. No somos dignos ni de levantar la cabeza. Señor, sálvanos, conviértenos y seremos convertidos. Manda lo que pides y pide lo que mandas, Señor. Gracias por este día del Señor. Gracias por tantas misericordias y bondades. Gracias por responder
tantas necesidades y oraciones que hemos tenido, y tú has dado respuesta conforme a tu voluntad, oh Dios del cielo. Por todo ello, oh Padre, te alabamos y te exaltamos. Señor, solo tu nombre es santo y digno de toda gloria, honra y alabanza. Damos gracias a Cristo por ese sacrificio en la cruz, por pagar una deuda impagable, una deuda que nosotros no podríamos pagar, aun con las aparentes mejores intenciones. Nos quedamos cortos. Por eso, el plan perfecto fue que Cristo viniera a esta tierra, Dios hecho hombre, y muriera para pagar el pecado de nosotros en la cruz, el cual hoy estaremos una vez más recordando, como cada primer domingo de cada mes. Estaremos recordando al partir el pan y al compartir el pan y participar del jugo de uva. Una vez más recordamos a través de estos símbolos tu muerte y resurrección, la cual tú mandas que anunciemos hasta que tú regreses. Señor, gracias por esa promesa de que regresarás, y gracias por esa esperanza de vida eterna. Todo esto te lo pedimos y agradecemos por los méritos de Cristo Jesús. Amén.